que iniciaremos el mismo día de la asunción al mando. Por ejemplo, esa reforma política, hemos dicho que el decreto 002 será convocar a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, se pronuncie por la Asamblea Nacional Constituyente. También es necesario enviar a refinar nuestro petróleo a países amigos con capacidad de refinación, porque en este momento Ecuador pierde centenas de millones de dólares porque estamos exportando crudo y por otro lado estamos importando derivados. Se tiene que hacer también toda la política de reactivación económica y de ataque al desempleo, sobre todo a través de microcréditos masivos a la economía popular. Todas estas son acciones que empezarán el mismo día de asunción al mando. Duplicar un subsidio en ese bono de desarrollo humano, ¿esta es una promesa que se puede cumplir? Por supuesto, si no, no lo hubiéramos hecho. Y no es un subsidio, es una transferencia a los sectores más pobres de la población. Esto tiene un fuerte impacto en la disminución de la pobreza absoluta e incluso tiene impacto en el aumento de la tasa de escolaridad. Por supuesto, para atender esos sectores sociales habrá que limitar el servicio de deuda externa. Un país como Ecuador no puede gastar 6-7% del Producto Interno Bruto en servicio de deuda externa, sencillamente no podrá atender a su sector social, no podrá reactivar la economía, etcétera. Hemos dicho claramente que en forma soberana y firme renegociaremos la deuda en sus tres tramos, en el tramo comercial, multilateral y bilateral. Para nosotros la vida está antes que la deuda. Bueno, ya que habla de la deuda externa, cuéntenos un poquito en detalle qué significa esto de renegociar. Usted habla de entrar en una cesación de pagos. ¿Por qué no es un poco más específico en esto? Y explíquenos cómo contrarrestar un poco esa señal tan negativa que puede enviar a los mercados, porque muchos dicen que esto ahuyentaría la inversión extranjera en Ecuador. Bueno, ese es precisamente el cambio de paradigma que está viviendo América Latina y en este caso concreto Ecuador. Ya basta de sociedades sometidas a estas entelequias llamadas mercados. Los mercados, que son una realidad económica, son buenos siervos pero pésimos amos. Los mercados deben estar sometidos a las sociedades y no viceversa. No sé si estemos mandando señales negativas a los especuladores financieros, pero estamos mandando señales muy positivas a los dueños de la democracia, que es el pueblo ecuatoriano. En todo caso, esto no espanta en absoluto la inversión extranjera directa, a lo sumo espantará la inversión especulativa, que es de muy dudoso beneficio para nuestro país y para los países del tercer mundo en general. Por ejemplo, América Latina debe conocer que el país que más recibe inversión extranjera directa se llama China, una dictadura comunista que hasta hace un par de años ni siquiera garantizaba la propiedad privada y que ni siquiera tiene índice de riesgo país, todas estas novelerías que se han creado en los últimos años para asustar a nuestros países. Esa inversión extranjera directa viene con gobiernos honestos, con políticas claras, con liderazgos firmes, y eso precisamente será el gobierno de la Alianza País. No viene dando supuestos mensajes a los especuladores financieros para decirles, les vamos a garantizar el retorno a su especulación. En consecuencia, no creemos que estemos mandando mensajes negativos a la inversión que realmente nos interesa, que es la inversión extranjera directa. Probablemente esa inversión especulativa sí, y en buena hora si no viene al país. En términos, por ejemplo, de los contratos petroleros, ¿cómo afectaría una decisión de estas? Bueno, la inversión petrolera va a seguir viniendo, es el negocio más rentable del mundo. El año pasado solo 3 petroleras lograron $1.000 millones en utilidades. La rentabilidad de ciertas petroleras alcanza el 150% sobre el capital invertido. Entonces va a seguir viniendo. Pero en todo caso, Ecuador también necesita renegociar los contratos petroleros con las transnacionales porque son tremendamente perjudiciales para el país. En promedio, de cada 5 barriles que extraen estas empresas transnacionales, se nos llevan 4 y nos dejan 1. Eso es absolutamente intolerable cuando el recurso es del Estado. Entonces iremos a una renegociación de los contratos petroleros en cuanto a volumen de producción y de participación para el Estado ecuatoriano. ¿Cuál sería ese porcentaje de volumen y participación bajo el nuevo esquema de contratos petroleros en Ecuador? Eso depende del mecanismo de negociación, pero por darle una referencia, en los años 70, de cada 100 barriles que extraía Texaco, nos daba 85 al Estado y se quedaba con 15, y era tremendamente rentable el negocio. Hoy, le insisto, de cada 100 barriles se llevan 80 las petroleras y solo dejan 20 al Estado ecuatoriano, y eso no estamos dispuestos
a tolerar. Para cerrar el tema económico, señor Correa, usted nos acaba de decir que no va a devaluar la moneda. Esto significa que se va a mantener la dolarización. Por supuesto, es imposible devaluar o depreciar la moneda cuando ya no se tiene moneda nacional, y aunque la dolarización fue un tremendo error, fruto de la novelería y abuso de nuestras élites, en economía hay cosas en las cuales es muy fácil de entrar y casi imposible salir. Una salida o ensayar una salida a la dolarización podría crear en Ecuador una guerra civil. En consecuencia hemos dicho que en los 4 años de gobierno de Alianza País y de Rafael Correa se mantendrá la dolarización ecuatoriana. Seguimos en esta entrevista en vivo desde Quito con el ganador de los comicios presidenciales, Rafael Correa. Señor Correa, en el fragor de la campaña electoral, a Álvaro Noboa, no Gustavo, gracias por la corrección, lo llamó a usted un diablo comunista en alusión a esa representación que hizo el presidente Hugo Chávez en la ONU al referirse al presidente George Bush. Para nuestra audiencia internacional, ¿quién es Rafael Correa? Mira, primero permítame precisarle que para lo único que supera a la arrogancia de nuestra oligarquía es su ignorancia, ¿no? Y todo aquel que ponga en peligro los privilegios y las ilegalidades de cierta oligarquía corrupta del Ecuador es calificado de comunista. Así también fue calificado Jaime Roldós, el propio Lucio Gutiérrez, etcétera. Yo no soy comunista, respeto mucho a los comunistas, pero no lo soy. Soy un católico practicante que busca la justicia social. Si quiere me defino como un humanista cristiano de izquierda. ¿Rafael Correa es chavista? Yo detesto los cultos a la personalidad, por eso le he dicho a los que nos favorecieron con su voto que a nadie se le ocurra calificarse correísta. Yo soy bolivariano, y si Hugo Chávez es bolivariano, bueno, en eso vamos a coincidir. Hoy Chávez dijo que cada día estamos más acompañados después de conocer su triunfo. ¿Qué significa para el Ecuador unirse a este bloque de países que lidera esta revolución bolivariana de Hugo Chávez en América del Sur? No es la revolución bolivariana de Hugo Chávez, esto no lo hace Hugo Chávez, lo hace todo el pueblo latinoamericano. Estamos hablando de más de media docena de gobiernos en América Latina que han elegido la misma ruta. Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Tabaré Vázquez en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile y ahora Rafael Correa en Ecuador. Y se trata de que América Latina no está viviendo una época de cambios, está viviendo un verdadero cambio de época en que gracias a Dios y al pueblo latinoamericano estamos superando la larga y triste noche neoliberal, estamos superando las políticas del consenso de Washington que han regido el desarrollo latinoamericano en los últimos 20 años y que para vergüenza de los latinoamericanos fue un consenso sin países latinoamericanos, imagina usted, dictado desde Washington. Entonces estamos empezando una nueva era para América Latina con modelos o procesos alternativos que en verdad busquen la soberanía, la dignidad, la justicia social y no simplismo como esto del libre aperturismo, el sálvese quien pueda y los mercados la intelequia perfecta y no reconocer sociedades ni ciudadanos sino tan solo mercados y consumidores. Creo que América Latina está superando la larga y triste noche neoliberal. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche aquí en Panorama Mundial, señor Correa. Muchas felicidades, buena suerte.